Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al segundo día de esta jornada de Otoño Literario 2020. Esta tarde tengo el placer de presentarles la charla sobre el efecto Pigmalión, obra ganadora del concurso de libros sonorense 2019 en el género cuento del escritor Gerardo Hernández Jacobo. Para presentarlo nos va a acompañar Selene Carolina Ramírez. Es doctora en Humanidades, con especialidad en estudios literarios, presidenta del Colegio Sonorense de Académicos de la Lengua y la Literatura. También es coordinadora del Diplomado Permanente de Filosofía para estudiantes de posgrado en la Universidad de Sonora. Ganó varios premios literarios, entre los que destacan el concurso de cuento Luis Enrique García en 2013, el concurso nacional de narrativa Gerardo Cornejo en 2014, el concurso de poesía Alicia Muñoz Romero en 2015 y el concurso de libros sonorense en el género cuento en 2018 con la obra Love is Love. Es autora del libro De cuando ellos se narraron, editado por el ISC en 2016. Le encanta la metaficción, es correctora de estilo y de ortotipografía. También hizo El niño más bonito del mundo. Bienvenida, Selene. Hola, Diana, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Te cedo la palabra para presentar al autor. Gracias. Como les mencionaba Diana, yo voy a presentar el libro El efecto Pigmalión de Gerardo Hernández Jacobo, que se lleva a cabo en este otoño literario, llevado a cabo por el Instituto Sonorense de Cultura también. Gerardo nace en el Valle del Mayo, en Sonora de 1982, es narrador, cantinero y papá. Ha publicado las novelas Dos píldoras azules y Crucigrama y los libros de relatos, ficciones de ocasión y fotografías de hombres solos y mujeres inventadas. También el plaquet de poesía Catálogo de lo Imposible. Ganador del concurso de libros sonorense en varias ocasiones, 2006, 2010, 2016, 2019 y del Forca en 2013. Defensor insobornable de las causas perdidas y el pan dulce con café. Empezamos. No veo a Gerardo por aquí. Ya casi se conecta. Pueden dejar aquí ustedes sus preguntas, sus comentarios y los estar leyendo, porque en esta plataforma tenemos la facultad de poder ver en tiempo real todos sus comentarios. Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Hola, Selene, muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Me sentí extraño leyendo una reseña tuya. Leyendo una reseña mía, ya sé, generalmente tú y yo nos aventamos a capela la reseña, el uno del otro, pero se me hizo chistoso que te pusieran en ese aprieto de leer una así. Me gustó. Hoy es cumpleaños de Juana Palma, qué interesante es. Hola, felicidades, feliz cumpleaños pandémico, Jona. Ajá. No, yo no sé muy bien quién es Juana Palma, pero pues me puso acá en los comentarios que era su cumpleaños, entonces felicidades, Juana Palma. Sí, a lo mejor quiere que le cantes una canción o algo similar. No creo que quiera arruinar su cumpleaños así, pero está muy bien. Bueno, estoy muy contenta de bautizar El efecto Pigmalión, un libro que ganó el concurso de libros sonorense en 2019, que ya casi vamos a tener listo, ¿no? Ya casi vamos a tener en físico por ahí por diciembre, creo. Sí, ya empezó diciembre hoy, es día 1, y va a estar a la venta. Ay, ajá, a mediados. Mentiras. Sí, reinicio mi comentario. El libro ya está a la venta, pero los envíos para que lo tengan físicamente empiezan el día 16 de este mes. Entonces, uno ya puede entrar a la página y comprarlo, pero lo va a recibir a partir del día 16 de diciembre. Perfecto, qué buena noticia. Estará entonces en Nitro, estará también en el instituto, en Gandhi, me imagino, y en otras librerías, ¿no? Que más adelante tú podrás darle información a todos los interesados. Sí. Bueno, yo leí El efecto Pigmalión el año pasado. Me acuerdo muy bien, unos días antes de que cerrara el concurso de libros sonorense, no sé, semanas tal vez. Me lo pasaste, me gustó mucho, me gustó ahora más, y eso es algo bueno del texto, ¿no? Que sobrevivió al tiempo y sobrevivió a aquella primera lectura. Te tengo una serie de preguntas que tienen que ver con tu trabajo como escritor y que tienen también que ver con este galardón. La primera es, El efecto Pigmalión es tu 6º libro. Había puesto tu 5º, pero no recordaba el plaquete, ¿cierto? La poesía también es importante. Es tu 6º libro. Pero la mayoría de los libros anteriores habían salido con instituciones culturales, ¿no? Estatales y regionales. ¿Qué significa para ti ahora este fichaje? Vas a salir publicado en Nitro Press, una editorial independiente, pero que tiene mucho alcance en México y en otras partes. Una editorial que
que también llega a otros espacios que no solo son los que ya conocemos, ¿no? Dentro de las instituciones, sino también a librerías. Quiero decir que más gente va a poder tener acceso a tu libro. ¿Qué significa ese paso? ¿Qué sientes tú ahora que vas a publicar con Nitro? Fíjate que no solamente es algo muy importante para mí como escritor que aspira a ser leído, honestamente esa es mi principal motivación para escribir, sino que también es algo que se había postergado mucho y que debió de haber sucedido mucho tiempo antes. En el 2013 gané el concurso regional de cuentos Ciudad de La Paz en Baja California Sur y esta misma editorial a la que le tengo un gran aprecio, Nitro Press, había estado publicando por lo menos a los 2 ganadores inmediatamente anteriores a mí de ese mismo premio. La última, creo, si no me equivoco, fue Silvia Aguilar Seleni, que lo ganó en 2012 con Nenitas. Sí. Entonces, una de las mayores emociones para mí al ganarlo fue saber que iba a publicar con Nitro Press, que me emocionaba mucho, justamente porque soy fanático de su trabajo como distribuidores y como promotores, ¿no? de su catálogo. Entonces dije, qué buena onda, ya me van a conocer fuera de Sonora, qué padre, ¿no? Es un premio en Baja California Sur, otro estado, pero aparte Nitro me va a tener en el centro del país, que queramos o no, pues es un faro ahí, ¿no? De distribución bien importante. Y pues no, hubo algunos problemas ahí entre la institución y la editorial y no funcionó. Entonces dije, bueno, ni modo, qué mala onda. Un montón en salir ese libro, ¿no? Como 3 años. Sí, ese libro salió hasta agosto de 2016, fíjate, 3 años después y fue un rollo. Es este libro que está por aquí. Ya sé que siempre te molesta que tengo todos los libros que necesito así como a medio metro, pero aquí está. No me molesta, me parece curioso, me parece muy extraño. Puedes ver a futuro. Me da mucha risa que te sorprenda. Pero bueno, el chiste es que después de esa publicación, y justo el mismo año que salió este libro, gané el concurso de libro sonorense en cuento, con este otro título que tú y yo presentamos la semana pasada. Y entonces ya empecé yo un contacto a título personal con la editorial, con Lilia y Mauricio de Nitro Press. Entonces me di cuenta que ellos también tenían interés en publicarme y que de hecho desde el Premio de La Paz ya me ubicaban como autor, lo cual me halagó mucho, pero que además les gustaba pues no mi trabajo como para tenerlo en su catálogo. Y empezamos pláticas, lamentablemente por cuestiones presupuestales tampoco se pudo concretar esa segunda vez. Y ya se volvió como un asunto bien personal para mí, pues, ¿no? Publicar en Nitro era un asunto como ya casi de orgullo para mí. La tercera es la vencida y no hay quien tomar. Dice acá el Rockstar que el último fue Dispárenme como Blancornelas de Daniel Salinas Basabe, hablando de las publicaciones de Nitro. Y sí, yo quedé en medio de esos dos. Después de mí publicó Daniel Salinas con la editorial. Pero supongo que ya se habían arreglado sus rollos ahí de presupuesto. Gracias, Carlos. Saludos. Entonces te digo, por fin se concreta con este libro ya la coedición entre Nitro Press y el ISC. Significa mucho, en primer lugar, porque es algo que yo ya tenía muy metido entre las cejas, el decir, quiero publicar con Nitro Press porque me gusta su trabajo a nivel gráfico, en lo que respecta al libro objeto. Me gusta mucho su trabajo como distribuidores, me gusta mucho su trabajo como en el fomento de la literatura y en el fomento del libro como mercancía. Es algo que a veces perdemos de vista por un afán artístico, que lo comprendo por completo, pero al final de cuentas escribimos para que nos lean y el vehículo de lectura principal pues sigue siendo el libro. Entonces me hace algo muy positivo para mí como autor, el estar en más lugares, como lo dices tú muy bien, y para mí como persona, al final de cuentas egocéntrica, al final de cuentas narcisista, como la gran mayoría de los escritores, es haber conseguido algo que tenía muchas ganas de conseguir y es un estímulo, como lo son a veces los premios, los galardones, etcétera. También para mí es el haber alcanzado algo que significa de alguna manera un peldaño profesional y eso me gusta mucho. Para mí también lo es y me da mucho gusto que vayas a publicar con ellos. Bueno, que ya publicaste con ellos, ya es una realidad, nada más necesitamos el libro en físico, el alcance que esto tiene. Vi que vas a estar en una de las charlas de la Feria del Libro, que eso ya es, como dices, otro peldaño, ¿no? Me da muchísimo gusto, va a estar también Carlos por ahí, por supuesto, y yo creo que es un
un gran comienzo, es como el comienzo de otra etapa. Hay algunas preguntas, yo creo que vamos a irlas checando porque si no, cuando está en vivo no se puede regresar, creo, hacia atrás. Fábrica de Historias, Íralos, okay. Me imagino que es el Carlos. Yuyu, muchas felicidades. Saludos, Yuyu. Ale, Olay, que ya quiere tu libro. Recuerden que igual pueden ir apartando sus libros en el correo libros@isc.gov.mx. Andrea Fernández, felicidades, Gerardo. El otro de Carlos ya lo leíste. Cristel, saludos, Cris. Eloísa Grijalva, ay, me encantan, felicidades, Gerardo. Quiero un ejemplar. Selene, diosa mía. Les abrazo mucho y les quiero más. Nosotros también a ti. Muchas gracias a las personas que están viendo la transmisión en vivo. Juan Pablo Torres, un abrazo al autor. Eres grande, maestro. Un abrazo muy grande a Juan Pablo, lo quiero muchísimo. Está en León, Guanajuato ahorita. También soy muy lector de su trabajo y le tengo un gran aprecio. Excelente. Pues muchas gracias. Aquí vamos a estar checando los comentarios a la par de la entrevista. Gerardo, si se pudiera hablar de un hilo conductor de todos los relatos del efecto Pigmalión, ¿cuál crees que sería? Fíjate que esa pregunta que me hiciste hace rato cuando estábamos preparando la charla me movió mucho el piso porque creo que hay muchas cosas que para mí unifican el libro ideológicamente. Quizá temáticamente parezca un libro variopinto o con mucha distancia entre un relato y el otro, pero como tú conoces muy bien mi trabajo anterior y hemos estado hablando de él recientemente, por casualidad, con mucha frecuencia, Fotografías de hombres solos y mujeres inventadas, es un compendio de relatos que se centra mucho en las relaciones de pareja, es decir, y voy a ir un poquito más lejos a lo mejor, en cómo las personas nos definimos en relación al otro. Es decir, qué tan buenos somos o qué tan valiosos somos o qué tan dignos de cariño, de aprecio, de respeto, de admiración somos, pero utilizando como pivote o como núcleo de esa órbita personal a otra persona con la que nos relacionamos profundamente, afectivamente. Entonces, en el efecto Pigmalión quise explorar un poquito más a fondo el cómo construimos una imagen de nosotros mismos desde la infancia, desde lo que se espera de nosotros, ya no de lo que se nos da o lo que se nos pide, sino desde lo que sabemos que se espera, las expectativas que generamos desde el momento de fecundar el óvulo como espermatozoides, así, y saber que nuestros padres ya están pensando en, ay, ¿cómo se va a llamar? ¿Va a ser ingeniero? ¿Va a ser médico? ¿Va a ser astronauta? ¿Va a ser el que descubra la cura contra el cáncer? ¿El primero que pise Marte, Júpiter, etcétera? Y vaya, sin siquiera haber nacido todavía, ya hay alrededor de nuestra existencia un montón de expectativas, un montón de deseos, un montón de anhelos, que desde el momento de ya pisar la tierra nos definen. Es decir, estamos muy pequeñitos y nos meten a escuelas de béisbol, a academias de artes marciales, a gimnasia olímpica, a natación, a canto, a piano, bla, bla, bla. Por supuesto, descubrimos dentro de eso muchas cosas que nos encantan, que nos mueven, que nos motivan, que nos ayudan a empezar a definirnos o a desarrollar una identidad, pero también, y me ha tocado mucho verlo y vivirlo, nos condicionan para vivir la vida de cierta manera, pues, ¿no? A partir de los 3 o 4 años, quizá ya estás pensando en que vas a ser nadador profesional, ajedrecista profesional, gimnasta profesional, médico, carpintero. Si tus padres tienen mucho reconocimiento en un área específica del conocimiento humano, probablemente empiezas a decantarte hacia allá. Eres hijo de médicos, vas a ser médico. Eres hijo de abogados, vas a ser abogado, etc. Entonces quería explorar esa especie como de predestinación o como de obligatoriedad emocional, moral, que se nos genera por el hecho de existir, por el hecho de ser hijos de alguien, hermanos de alguien, herederos de alguien, y a la vez quería también quitarme un poquito de encima esto, no es un peso, pues sería muy exagerado decir un peso, pero sí este lastre a lo mejor de tener que hablar siempre, y lo hago en todos los relatos de fotografías, te debes de haber dado cuenta, de las relaciones amorosas entre una pareja tal como la entendemos. Es decir, esta relación hombre-mujer en la que todo tiene que ver con dos
personas, dos universos emocionales, intelectuales distintos que muy comúnmente chocan y que eso repercute en la cotidianidad. Entonces acá quería hablar como un poco del volver al yo, ¿no? Que los personajes tuvieran una individualidad, que el viaje fuera hacia adentro, hacia el personaje mismo, y se explorara como sus propias dudas, sus propias inquietudes, sus propias motivaciones, pero con respecto a los demonios internos, es decir, no en el rechazo o la aceptación que viene desde el exterior, desde alguien que te ama o no te ama, pero espera cosas de ti, sino de lo que tú mismo te convences de esperar de ti. Por eso el título del libro, pues por ahí va. El efecto Pigmalión, como pues ya lo hemos platicado tú y yo, tiene mucho que ver con este desarrollo de una personalidad o este tratar de acoplar tus expectativas con las de alguien más que se adelantan a estas y de alguna forma tomar decisiones, ejecutar acciones para convertirte en una persona que alguien más espera que seas. Y no solo eso, sino en un segundo plano, más complejo todavía, convencerte a ti mismo de que tú también deseas eso. Porque la persona que lo espera por ti te importa lo suficiente como para aceptar como suyas sus expectativas. Eso me parece muy interesante comparando las dos obras, ¿no? Fotografías, que es la que la antecede y esta, porque en fotografías se ve como esta especie de ruptura del arquetipo que estábamos hablando, fue el viernes, ¿verdad? El viernes pasado cuando estábamos hablando del arquetipo y de nuestra relación con otra persona, ¿no? Dentro del espacio privado, de la intimidad y cómo la soledad se construye a partir de la pérdida del ser amado, perdón. Y aquí sí es la ruptura de la expectativa, no del estereotipo. La ruptura personal de quién tengo que ser, por qué tengo que ser y todos los problemas que nos generan, ¿no? Como seres humanos. Estas determinaciones son casi biológicas, genéticas, que por supuesto no lo son, ¿no? Que siguen siendo culturales, pero que nosotros cargamos como imposiciones que después se convierten en autoimposiciones. Y yo creo que es en el clavo. Esa es la línea conductoria, porque estaba checando yo los relatos, sí, esa es la palabra, son misceláneos, variopintos, te mueves de un lugar a otro, hay mucha profundidad, mucha acidez, pero no podríamos hablar de un tema, sino más bien de como un núcleo que los une, que es casi existencial, y también un manejo del lenguaje muy preciso, del que más adelante vamos a hablar. El título, ahorita ya como que lo estabas dibujando, ¿no? Y es la pregunta que sigue. El título viene de una serie de eventos, ¿no? Un mito, una obra de teatro, 2 películas y esta excepción de la psicología, ¿no? Que se conoce como el efecto Pigmalión. Yo no sabía que existía el efecto Pigmalión negativo, que se le llama el efecto Golem. No sé si hayas escuchado de él, si no, ahorita te lo cuento. ¿Por qué la elección del título? Y cuéntanos un poquito de estas cosas de las que hablé. El mito, las pelis, la obra de teatro y por qué el libro se construye también de principio a final, me refiero al primer cuento y el último cuento con esta premisa, ¿no? Del efecto Pigmalión, y hay como una especie de circularidad, no solo en el tema, sino en los personajes. ¿Por qué la elección del título, Gerardo? Fíjate que, bueno, creo mucho en este mito de los personajes que se rebelan contra el autor. Evidentemente, no voy a ir tan lejos como la esquizofrenia de pensar que mis personajes existen en la materialidad, ¿no? Pero sí creo que un personaje fuerte, que está bien construido como artificio lingüístico, como artificio literario hacia el interior de un relato, puede cobrar la suficiente potencia para que reclame su propio fragmento del reflector. Y con varios personajes me ha pasado eso. Te lo había contado al respecto de Paulo César Reséndiz, por ejemplo, un personaje de mi novela Crucigrama que después es protagonista de un relato en fotografías de hombres solos y mujeres inventadas como niño, ¿no? En un relato que se llama Canicas. En el mismo Fotografías hay otro relato que se llama Periplo del Frío, y en Periplo del Frío hay una editora que aparece así como de forma muy, muy tangencial, es un personaje esporádico al interior del relato, que se llama Fabiana Esparza, pero la que todo el mundo llama Fa, nada más. Ella dirige una revista que se llama Máscaras, es una revista literaria, cultural,
en la que el personaje protagónico de Periplo del Frío manda algunas colaboraciones en ocasiones, se las pagan, etcétera, y tiene una relación epistolar con ella, es decir, él le manda trabajo y ella le manda correcciones, sugerencias y dinero, ¿no? Entonces me gustaba mucho este personaje y me intrigaba mucho como la idea de desarrollarlo más por cómo me imaginaba yo sus funcionamientos más allá del relato, es decir, partiendo de que el personaje tuviera una vida completa, como la de un ser humano, que obviamente en el relato nada más alcanzábamos como a inferir. Entonces dije, voy a tratar de jugar con ese personaje y quería construir una serie de periplos, es decir, 5, 6 o 7 periplos. El primero, que es el que aparece en fotografías, que se llama Periplo del Frío. Entonces empecé a trabajar el Periplo de la Lluvia, que es el primer cuento del efecto Pigmalión, tomando a Fabiana como la protagonista. Entonces empecé a construir este relato desde un narrador protagonista, que es la propia Fabiana, y conforme fui construyendo este primer cuento, me fui encontrando estas pistas que fueron, imagínate un pequeño fragmento de tierra afuera de tu casa, en el que un día ves que sale un poquito de hierba, nada más, de la que tú quieras. Y dices, bueno, está bien, la voy a dejar ahí, ¿no? No tengo planes todavía para ese pedacito de tierra, que crezca lo que tenga que crecer. Y conforme el cuento avanzaba, el pedacito de tierra se iba llenando muy fuertemente así de vegetación, en el que había muchas cosas, ¿no? Desde flores hasta maleza, incluso alguna raíz por ahí. Cuando regreso ya al relato como lector, es decir, cuando ya no estaba escribiéndolo ni corrigiéndolo, sino que volví a leerlo, me di cuenta que me gustaba mucho lo que había sucedido ahí adentro. Era un relato que hacía mucha intertextualidad, con textos de los siglos XVII, XVIII, que además tenía mucha intertextualidad con autores que leo actualmente, como Samuel Beckett o como Paco Hagenbeck, que además son muy distintos entre sí, pues, ¿no? La tradición o sea, irlandesa de principios del siglo XX, mexicana de principios del XXI, pero que sin embargo me gustan igual, pues, ¿no? Voy a ambos con el mismo placer, con la misma sorpresa, con la misma ingenuidad, con la misma ansiedad de sorprenderme. Y este personaje, que es una lectora ávida, pero además una cazadora de citas, me empieza como a seducir mucho su existencia, porque me permite también jugar con mi propia ñoñería, pues, ¿no? Con mi propia afición a esas pequeñas cápsulas de comprimidos, como dice el doctor Roberto Campa, en las que se reduce a veces todo un libro en un enunciado. Y me gustó mucho hacer este ejercicio de los post-its que Fabiana pega por todos lados, capturando una frase que resume un relato completo, un libro completo, una obra de teatro completa. Parte de eso es que en el universo de George Bernard Shaw, un autor que me gusta un montón, aparece Pygmalion como adaptación al teatro del mito que había retomado Ovidio, el autor latino, a su vez de la mitología griega, del Pygmalión mitológico. Ya sé que dije mucho la palabra mito, perdón, no fue a propósito. Del mito griego tenemos a este Pygmalión, el escultor virtuoso que complace a los dioses con obras cercanas a la perfección, un Zeus magnífico, un Poseidón magnífico, etcétera, que un día deja de complacerlos porque se prenda, se enamora de su propia estatua de una mujer, en la que él decanta y vacía y fragua todas las virtudes físicas y también todas las virtudes morales, emocionales, etcétera, y se enamora de esa estatua que construye. Desatiende a los dioses porque ya nada más tiene corazón para ver su estatua. Y Ovidio retoma ese mito en las Metamorfosis, y luego George Bernard Shaw lo contemporaneiza en Pygmalion, que después el propio Shaw, que fíjate, Shaw ganó el Nobel de Literatura con toda su obra, ¿no? Con su corpus literario. En el 25. Y después... 25. Ajá. Y él mismo adaptó a guión cinematográfico Pygmalion para hacer la película My Fair Lady, que protagonizó Audrey Hepburn en el 67. Y ganó el Oscar a Mejor Guión Adaptado. Entonces, con la misma obra, un poquito por ahí, Shaw se lleva un Nobel y un Oscar. Hasta la fecha es el único autor que ha conseguido ambos galardones, según entiendo. Entonces dije, qué buena onda, aquí hay toda una historia padrísima, llena de coincidencias y de causalidades y demás. Quiero jugar más por ahí. Entonces, el primer relato, que es le da origen a todos los demás relatos, porque me permite jugar con la idea
de que todo se contenga, es decir, un relato adentro de otro relato, adentro de otro relato, adentro de otro relato, como suele ser esto que me gusta mucho a mí, ¿no? La metaficción y también la paraliteratura, las muñecas matrioshkas de la que también platicamos a veces, un universo ficcional que contiene infinitos universos ficcionales. Quería jugar mucho con eso. El último relato del libro retoma esta misma historia, pero desde 3 perspectivas y también abona para complejizar y matizar este mismo universo en el que las historias se ven muy distintas dependiendo desde dónde pongas el foco. Es un juego con el que yo tenía muchas ganas de pasármela bien. En el libro tuvo mucho que ver el mayor de mis hijos, con el que estuve platicando mucho mientras lo concebía, y me ayudó mucho eso a recuperar como la idea de disfrutar y de divertirme haciendo literatura. Pues, a lo mejor con fotografías había sido muy cansado el proceso emocionalmente, había sido muy exigente emocionalmente, y pues, con este libro me quería divertir, me la quería pasar muy bien, pero no quería descuidar el aspecto autoral. Quería que estuviera muy bien escrito, pero pasármela bien. Al final creo que el libro resulta un balance de esas dos cosas. Pues. Es un libro en el que se nota que estoy tratando de divertirme, de entretenerme, de jugar con intereses que siempre he tenido, pues no, el mundo de las historietas, el mundo de los videojuegos, el mundo de la mitología griega, el de la mixología y la coctelería que me apasionan, que tengo muchos años además practicando. Y pues bueno, resulta una síntesis de muchos intereses y de muchas obsesiones principalmente, de muchas curiosidades. Creo que lo definiría así, es una galería de mis propias curiosidades. Sí, y es precisamente lo que se nota mucho a la hora de leer el libro. Está este periplo, que es la continuación del otro periplo de fotografías, que me pareció algo muy curioso, algo que si no conocemos su obra anterior, no afecta. Pero si la conocemos, decimos, oh, se están empezando a tejer historias dentro de la misma literatura o de esta cosmovisión personal, que me parece algo muy astuto. Y es este periplo, y está el último cuento que, como les contaba, es como lo que cierra, ¿no? Todo el conjunto de relatos, pero dentro de ellos hablabas tú de mixología, este relato del cóctel, que es básicamente ver cómo se construye un Long Island, cómo se hace. Eso me pareció como una curiosidad muy entretenida, muy divertida, un momento muy grato para pasar el tiempo y aparte aprender algo distinto. Luego también está el de Formación Escopeta, que es básicamente un relato de un chico jugando un juego de zombies que es muy divertido, no lo esperamos dentro del texto, pero cumple con todas estas cosas de tu lenguaje, en las que yo siempre he hablado, ¿no? Siento que estás encontrando una voz que no tiene que ver con la temática ni la profundidad, aunque sí las hay. Luego también, ¿qué otro relato? Los 320 millones de carayas. ¿300 qué? 325 millones. 325 millones. Que es un relato muy chistoso, ¿no? Que empieza, te vamos a contar una historia que está basada en la mitología celta, creo que dice. No es cierto, no está basada en ninguna mitología. Y empezamos a ver a los dioses intentando pensar qué cualidades se le va a dar al humano, ¿no? Llega el dios del lenguaje y les dice, pues yo les doy los carayes, para que puedan decir, ay, caray, cuando ya no tengan nada más que decir, y con todos estos otros sinónimos, ¿no? Que ustedes se los podrán imaginar, ¿no? Con palabras altisonantes, es muy divertido, pero tenemos a la vez, redondeando todos los textos, esta información profunda sobre esta construcción del otro y yo. ¿Quién soy yo? ¿Qué tanto soy de mí? ¿Qué tanto soy de lo que piensan de mí? Que no se pierde. Y yo creo que en Periplo y en el efecto Pigmalión, con estas frases que mencionas de Fa, con sus post-its, con esas frases de Cho, de Beckett, de Feijó, yo creo que Feijó es como el más reiterativo también, ¿no? Podemos observar, como dices, un microcosmo en una frase que deviene de lo que ella está pensando y lo que ella está sintiendo porque vive una soledad absoluta. Ahorita quiero regresar a los textos, dice Edith, muchas felicidades, Jera, qué gusto verlos a los dos, los quiero. Te queremos mucho, manita, más al rato nos vemos. Manuel Méndez, felicidades por ese logro, por esa charla y saludos desde Caborca. Carlos, yo los estoy viendo porque me cortaron el cable, solo por eso nos está viendo. Cristel, Carlos, se te van a acabar los datos. La Fer, aquí tu hermana fan presente, ya quiero mi copia. Abrazos como se usan ahora, a distancia.
Anet, saludos, Elena y Gerardo, los quiero ver siempre. Nosotros también, muchas gracias a todas las personas que están siguiendo la transmisión. Gerardo, regresando a tus otros libros, que ya nos dimos cuenta que se tejen en ellos historias, ¿encuentras tú diferencias entre los libros anteriores y este? ¿Crees que es una continuación? ¿Qué es lo que aporta y cuál es el cambio que observas, si es que lo hay, entre la literatura que la antecede? Fíjate que yo nunca me he considerado un autor solemne, es decir, suelo incluir ciertos tonos más que tonos, ciertos escapes humorísticos dentro de mi obra, por más seria que sea, o por más dantesco o abrumador que sea el momento, como que dosifico ahí, me gusta. Pero esta es la primera vez que construyo con el afán de que no solamente haya humor, sino que el humor sea estructural en los relatos. Desde la construcción de los personajes hasta la elección de los temas. No creo que se distancie mucho del resto de mi obra, porque, como dices, pertenece a una misma cosmogonía, a un mismo universo literario que estoy tratando de expandir constantemente. Y además es heredera esta obra de muchas otras cosas que estoy escribiendo desde hace una década, más o menos. Sí creo que es novedosa en el sentido de cómo yo trato de presentar los relatos. Es decir, incluso siendo alguien que suele incluir el humor en su trabajo, me tomo muy en serio el trabajo que estoy haciendo, a veces demasiado en serio, y me han, no recriminado, pero sí me han comentado algunos lectores que a veces peco de solemnidad, pues, ¿no? Parece que hay mucha distancia entre la voz que narra y el lector, que puede parecer de poca empatía, o que el lenguaje a veces es muy exigente, ¿no? Como el lenguaje me gusta mucho, como es algo que me fascina, como fenómeno intelectual, de pronto utilizo así como muchas palabras que uno tiene que salir corriendo al diccionario o a la enciclopedia para comprender. En este libro trato un poquito de, si no bajar la vara en cuanto al uso lingüístico, sí centrar el interés más bien en la construcción de estructuras más grandes que una palabra, pues, ¿no? A lo mejor en las oraciones, a lo mejor en los párrafos. Creo que son relatos que fluyen mucho. Creo que además utilicé algo que lo hacía con mayor ingenuidad o con menor intención en el resto de mi trabajo, que son las referencias de la cultura pop, algo pues, que a mí siempre me ha vuelto loco. Justamente ahorita que hablabas de lo de Feijóo, fue todo un descubrimiento para mí lo de este libro que aparece mencionado en los relatos, que se llama Cartas eruditas y curiosas, porque leyendo el libro te das cuenta de que Feijóo estaba haciendo blog hace más de 200 años. Es decir, yo empecé a escribir a principios de los 2000, más o menos en 1999, con ambiciones, ¿no? Profesionales, quiero decir. Y en ese momento había una gran explosión de lo que se llamaba la blogósfera, ¿no? Había mucha gente que tenía su bitácora electrónica y que la alimentaba diariamente con entradas de lo que pasó en el día, de lo que comió, de a dónde fue, a quién conoció, entrevistaban a alguien, etcétera. Y hubo mucha gente que cobró fama, como ahorita existen los youtubers o los videobloggers o los viners o los tiktokers. En aquel momento eran los bloggers. Y el formato, tanto en estructura como en temática, como en esta tonalidad, se parece mucho endiabladamente a lo que hacía Feijóo en las cartas eruditas y curiosas. Es muy chistoso. Seguramente Feijóo hubiera sido un blogger muy exitoso entre el 2000 y el 2006, 2007, más o menos por ahí, hubiera tenido un montón de followers. Y me gustó mucho ver eso, pues que había un interés, no por quitarle lo solemne a la literatura, sino por amigarla con los lectores, que es algo, para mí, es una de las metas principales para escribir. Sé que existen escritores con una capacidad artística, lingüística, metafórica, que está así en el universo de lo barroco, ¿no? Que prácticamente escriben para que otros escritores los lean y se maravillen ante la complejidad del artefacto literario. Yo no quiero ser uno de esos escritores, ni aspiro, ni sé si pueda, pero principalmente no me interesa, pues, ¿no? Al igual que la mayoría de los colegas con los que mantengo amistad, mi interés como escritor es ser leído
y que además mi obra literaria abone a formar lectores. Me gustaría mucho eso. Si pudiera aspirar a un logro como escritor, sería, yo empecé a leer porque leí el trabajo de Gerardo y me enamoré de la literatura. Y ahora leo autores mucho mejores que Gerardo, pero entré por ahí y me enganchó. Eso para mí sería uno de los más grandes logros profesionales posibles. Y yo creo que este libro precisamente es un libro que engancha, porque nos sorprende con cada relato, ¿no? Es como, bueno, ya sé de qué va, ya empezó con esto, de seguro el otro personaje va a desarrollar cierta historia, es como comentabas, es amigable con el lector, engancha, los textos son, siempre hemos hablado tú y yo, también Carlos, también Edith, que un relato que se lee fácil, que puedes sentarte, leerlo y terminarlo, no por eso va a ser un mal relato, sino todo lo contrario. Un relato que se lee fácil es porque es un relato que está muy trabajado o cualquier género, ¿no? Dentro de la literatura. Y hubo mucho trabajo detrás para que pudiera ser accesible, para que pudiera ser amigable, para que pudiera ser entendible. Creo que en el efecto Pigmalión así son los relatos. Se acercan mucho a los gustos generales de cualquier lector, creo yo. Gerardo, estábamos comentando que no hay una especie de unidad temática fuera de lo que hablábamos de la aceptación esta, ¿no? De la existencia, pero sí hay evidentemente ciertas particularidades en el lenguaje que utilizas a la hora de contar, los recursos estilísticos, estéticos, que siento yo que ya te dieron una voz, que podemos leer este libro, podemos leer cualquiera de los anteriores y que podemos ya verte a ti. Hay un manejo del lenguaje especial que te construye como autor, que eso es lo que le llaman encontró su voz. ¿Sientes tú que ya encontraste tu voz, que le estás encontrando, que estás en camino? De ser así, ¿cuáles son los autores que han ayudado a formar esa voz? ¿Cuáles son los autores que evitas también? Los que dices, no me quiero parecer a él. Y sí, esto es, ¿cómo se ha formado esa voz? Te digo, si es que la hay, que yo creo que sí, y qué hay alrededor de esa voz, qué autores. Qué curado. Me estabas preguntando eso mientras leía los comentarios y Carlos Padilla acaba de preguntar lo mismo. Dice esa pregunta de Carlos: Gera, ¿puedes platicar de los cuentistas de quienes abrevas para construir tu obra literaria? Qué chilo, la conexión. Y también la novela y el cuento son dos grandes géneros que trabajas. ¿Cuál te gusta más? Ajá, hace dos cosas. Órale. Bueno, de los cuentistas, la verdad es que son un montón y la otra verdad es que no todos son como canónicos. Hay muchos autores que pertenecen a una categoría muy especial de gente que medio los desprecia porque son muy leídos. Es algo que se me hace muy raro, ¿no? Es como despreciar a Lionel Messi porque mete muchos goles. Está muy raro. Pero sí, es algo extraño. Por ejemplo, me gusta mucho leer, o empecé más bien leyendo autores que se me hacían súper complicados por el lenguaje, como Gabriel García Márquez, un lenguaje muy distante, ¿no? A pesar de ser español, de repente había construcciones larguísimas en 100 años de soledad que yo sí me iba al diccionario de plano, porque ¿qué es esto? O sea, ¿qué es jarapellinoso? ¿Qué es jerosolimitano? O sea, una serie de cosas que estaban ahí, que decía yo, esto no es español, qué maldito lenguaje. Por supuesto que era español, nomás que era español arcaico, ¿no? Total, García Márquez fue definitivamente de los que me sedujeron para siempre, para quedarme en la literatura como profesional. Mario Benedetti fue bien importante para mí en los años de la carrera. Yo estudié del 2000 al 2005 mi licenciatura en Derecho y tenía un gran amigo al que le mando un abrazo si es que llega a ver este video, Otoniel Gómez Esperón. Otoniel y su padre, que se llama igual, son lectores muy ávidos y además muy exigentes. Entonces ellos me hacían leer muchas cosas que a su vez estaban leyendo o habían leído. Mario Benedetti fue uno de esos autores a los que leí por ellos, por los Gómez, y me gustó mucho como cuentista y como poeta. Me gustó mucho la capacidad para simplificar lo complicado, pues, ¿no? Las emociones, el mundo de lo inasible, la complejidad del exilio y el destierro bajo las dictaduras suramericanas. Enrique Serna, hablando de México, es un autor que definitivamente fue un ladrillazo para mí en la cabeza. Fue decir, a la torre, se puede hacer esto en el cuento, se puede hacer así de duro y así de
de sutil, se me hace muy elegante además lo que hace, pero también a veces puede ser incluso grotesco, demasiado gráfico, pero un maestrazo, así, Serna me parece de lo mejor. Juan Rulfo, es como inevitable mencionarlo, como cuentista. Estoy diciendo puros cuentistas, ¿no? Porque pues Carlos me pidió que hablara de cuentistas. Sé que dije una novela de García Márquez, pero me gusta mucho leerlo como cuentista, particularmente Los funerales de la mamá grande y los 12 cuentos peregrinos me parecen magistrales. De Serna, creo que Amores de segunda mano es su comentario mejor logrado para mí, me gusta muchísimo. De Mario Benedetti, pues me gusta mucho Montevideanos, se me hace muy bueno. También, bueno, entre otras cosas que tiene muy buenas. Lo utilizo mucho yo, por ejemplo, para dar talleres a Benedetti como ejemplo. Y una omisión muy grave durante muchos años para mí es que no leía mujeres, fíjate, como que mi canon, tengo 38 años y me tocó quizá un canon muy machista porque leí primero el Boom, fue lo que más me sedujo de la literatura, y pues en el Boom no había mujeres, ¿no? O sea, estaban los nombres grandes eran Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, y pues de ahí Guillermo Cabrera Infante, a lo mejor regresar a Carpentier, hombres, pues, ¿no? Y no tenía una influencia de una voz femenina. La primera voz femenina que descubrí y que me cautivó fue la de Ángeles Mastretta. Después de Ángeles Mastretta leí a Rosario Castellanos, después de Rosario Castellanos a Isabel Allende. Y creo que en esas tres voces femeninas fue cuando dije, órale, por aquí va la onda de lo femenino latinoamericano, y me gustó mucho. Laura Esquivel la leí poco después, como Agua para el Chocolate, también me gustó un montón, y como que así me fui formando la otra mitad del universo que no tenía, pues, ¿no? La de las voces femeninas que estaban construyendo literatura no solamente de alta calidad, de alto quilataje, sino también de gran impacto emocional. Yo busco mucho eso, pues. Me gustó mucho el manejo del erotismo en Ángeles Mastretta, el manejo de la infancia en Rosario Castellanos. Entonces, por ahí fui como completando esta primera parte. Y ya un poquito más grandecito, me encontré a Humberto Eco, que para mí es de los grandes maestros del relato. Y me gusta mucho leer también a José Saramago, como cuentista y como novelista. Para nadie es un secreto, de los que me conocen, que me gustan mucho los japoneses, y particularmente leo un montón a Haruki Murakami. Me gusta más como novelista Murakami, pero también me gusta mucho lo que hace en cuento. A mí en lo particular me gusta más hacer novela que hacer cuento. No es porque se me haga más fácil, sino porque me permite decir más cosas de lo que estoy hablando. A veces el cuento es un poco limitante en el sentido espacial, pues, ¿no? Hay veces que te enamoras de un personaje, hace que crezca mucho el relato y como que no lo puedes parar a tiempo. Los dos géneros me gustan un montón, creo que me siento un poco más cómodo en la novela, porque pues me gusta mucho explayarme cuando estoy narrando. Muchas gracias. Dice Lizeth Valenzuela que le gustan mucho estos directos, a mí también. Y Carlos otra vez, que el Gaby, me imagino que habla del Gabo, está hablando en jeringoso, puede ser. Está hablando en jeringoso, yo creo que sí. Sí, por las palabras sí, que mencionabas. Gerardo, son 7 cuentos, ¿no? Los que conforman el efecto Pigmalión. ¿Cuál es tu cuento favorito? Y si no has hablado de él, nos puedes contar la anécdota para que los lectores y las personas que están aquí atentas puedan saber de qué va tu relato favorito, si es que lo hay. Fíjate que no tengo un favorito del libro. Creo que los cuentos me gustan por diferentes motivos. Hay un cuento que me llega mucho porque me divertí mucho haciendo lo que se llama Formación Escopeta. Sí. Y es un cuento de zombies que desde el principio, cuando lo empecé a hacer, fue algo experimental para mí. Porque el cine de zombies me gusta mucho. Nunca me lo he tomado en serio, me da mucha risa el cine de zombies. O sea, lo veo generalmente para reírme de lo chuscos que pueden ser los efectos o de lo sobadas que pueden estar las tramas. Entonces yo quería hacer un cuento que pasara por esa temática de zombies, pero que tuviera por ahí como otro nivel, ¿no? Otra capa de complejidad. Tú ya sabes cómo se resuelve porque ya lo leíste, esa segunda capa de lo complejo, pero quería ponerlos como en nuestro contexto. Algo que se ha hecho mucho en el cine, ¿no? Ahí hay un montón de ejercicios como Nación Z o Zombieland, vaya, Exterminio, muchas modernizaciones como de la figura pop del zombie.
lo que yo quería hacer era como convertirlo en un ejercicio que no solamente fuera lúdico, sino también ejercitar esta forma de narrar desde la acción, desde lo que está sucediendo Y el diálogo. y de cómo se ve. Sí, exacto. El diálogo y la construcción de los personajes, como he dicho mucho durante la presentación, un poquito menos distante, pues un poquito menos fría, que tuviera más que ver con cómo se está divirtiendo el que está contando a través de esto que puede ser como caricaturizado o chusco o paródico. Entonces me la pasé muy bien haciendo ese cuento, pero considero mejor logrados los dos que abren y cierran el libro, que son en la cuarta de forros, que está, como ya saben, está por salir el libro físico, en la cuarta de forros que escribió Mauricio Vares de Nitro Press, dice que son dos cuentos que se espejean. Y justamente eso es lo que sucede, pues, ¿no? Un cuento evoca o llama al otro. Juego mucho un juego de tetos nerds que se llama Calabozos y Dragones, y ahí existen muchos hechizos que se llaman de summoning, o sea, como convocar una bestia de otro plano, de otra dimensión para que haga algo. Entonces, summon es una palabra que utilizo mucho castellanizada, ¿no? Summonear, aunque no existe. Entonces, un cuento summonea o trae al otro, lo jala al otro para llamarlo. Y pues como tú ya leíste, como quienes se acerquen al libro leerán, está contado desde la perspectiva de dos narradores protagonistas. Uno es mujer y el otro es un varón homosexual. Me gustó mucho construir esas dos voces, pues ejercitar una voz que no fuera la mía, que no se pareciera ni a mí ni a mi circunstancia. Me gustó un montón trabajar con eso porque al final de cuentas también es un ejercicio no solamente literario, sino también intelectual, pues, ¿no? Tratar de pensar como pensaría el personaje y tratar de no caer justamente en eso, pues, ¿no? Justamente en la caricatura o en el cliché o en el estereotipo o en el sketch de programa cómico de Televisa, pues, ¿no? En el que vas a burlarte o hacer escarnio al personaje por esta serie de cualidades que le asumes, sino tratar de darle una verosimilitud, pero a pesar de eso construir en ellos humor, complejidad y una serie como de características sociales. Son tres personajes que se quieren mucho entre sí y que están hablando uno del otro en diálogos a veces personales o a veces telefónicos. Entonces, creo que se construye de una forma que es bien compleja, pero bien sencilla de entender. Y eso fue algo que me gustó mucho hacer. Sí, me llamaron particularmente la atención las voces femeninas, porque regularmente sí vemos en la literatura escrita por mujeres personajes varones con un discurso creíble, pero siento yo que muchas veces el hombre, el varón, le saca la vuelta a crear el personaje femenino, y creo que con Fa y con Ágata lo hiciste muy bien, incluso las muletillas, ¿no? Son discursos creíbles con estas cosas del diálogo en vivo, que lo hace todavía así como más asequible. Podemos saber qué tipo de persona está hablando, qué edad tiene, dónde se está desenvolviendo. Y también me gustó mucho esto de la interpelación de un narrador hablándole a alguien que no existe. Es como una especie de tú, ¿no? En el relato de Cóctel, que está el señor diciendo cómo se prepara el cóctel, siempre hablándole a alguien más, pero que nunca sabemos ni quién es. Se menciona, ¿no? Que es como una especie de periodista, pero no hay otra voz y aún así hay una contestación tácita, implícita, y creo que es difícil de conseguir este manejo de otras voces, salirnos de lo que sabemos hacer también, salirnos de esos personajes que ya conocemos cómo se mueven, cómo se desenvuelven. Yo creo que también eso es parte de lo lúdico del libro. No solo está el juego en hablar de otras temáticas que te gustan mucho, ¿no? Como ya dijimos, que es la mixología, los videojuegos, o incluso crear un mito de los dioses, tratando de vernos desde esta vista gigantesca, ¿no? Que está increíble, es muy chistoso. Sí. Se habla de wifi, donde se habla de tecnología también a futuro, ¿no? Entonces, son relatos que se agradecen, que se creen, que se nota que hay experimentación, y se nota que la experimentación fue algo positivo, porque muchas veces experimentamos y sale todo mal, ¿no? Que parece como una especie de parodia, caricatura, y en este caso no. El humor prima
y se nota que el humor prima. O sea, te voy a hacer reír, pero te vas a reír bien, no es como un guiño por aquí, otro por allá. Incluso hay una especie de sacralización también. En uno de los relatos, si quieres juntarnos un poco el argumento, se ve que hay un medium que llega a una casa, un medium, para saber el nombre de un gato que no tiene nombre, ¿no? Que llegó así de la nada. Es como una cosa muy chistosa, porque hablas de cómo los gatos se han encumbrado, ¿no? En la cultura pop, y cómo se llega a este encumbramiento hasta el ridículo, ¿no? Y vemos a esta persona charlatán que está ahí en la casa de personas, de otras personas también con dinero, buscando su verdadero nombre y haciendo cosas muy chistosas. No sé si quieres hablar de esta desacralización de los mitos pop también, que se ven mucho, pero antes de que contestes, y porque se me puede olvidar, yo creo que la portada tiene mucho que ver, ¿no? Está la estatua, pero está la estatua cortada, y está la estatua floreciendo, está la estatua con tinta por acá. Entonces yo creo que es muy simbólico, que eso es lo que haces en el libro. Estás jugando totalmente a pesar de que hay momentos solemnes, porque tiene que haberlos. No sé si quieras platicar del gato en Remigio y Bernard, de los gatos. Sí. De alguna forma el universo está jugando bien chistoso hoy. Acaba de poner Ulises Correa, un abrazo Ulises, acaba de poner un comentario sobre la influencia de Murakami en El nombre del gato. Es cierto. Soy muy admirador. Saludos. Soy muy admirador, pero a muerte, de John Ronald Reuel Tolkien, creador del universo ficcional del Señor de los Anillos, de Tierra Media. Todo este mito que la mayoría de la gente conoce por las películas de Peter Jackson, pero pues que tiene un fundamento en una obra literaria bastante voluminosa, ¿no? El Silmarillion, El Hobbit, la trilogía del Señor de los Anillos, etc. Me gusta mucho Tolkien y se me hace uno de los mejores representantes, si no es que el que más, de esta gran figura literaria, de este gran tema literario que es la mitopoiesis, la creación de todo un universo, desde las deidades que lo componen hasta las reglas físicas, astrológicas, astronómicas, cosmomatemáticas que lo rigen. Hasta el lenguaje. Un poquito, sí, por supuesto. Vaya, lo de Tolkien es para 10 charlas de 10 horas cada una, pero baste ponerlo como antecedente para hablar de 325 millones de carayes, esta especie de acercamiento a los dioses, no como unas entidades dueñas de toda divinidad y así como etéreos y sensibles, sino también como falibles y como limitados. A final de cuentas, si un solo Dios es absoluto y todopoderoso, no le hacen falta más, pues, ¿no? Si hablamos de un panteón complejo en el que haya 12 o 15 dioses, es porque uno es el de contabilidad y otro es el de limpieza y otro es el de comedor, el tesorero, el secretario, ¿no? Están compartimentados. Y bueno, no me voy a meter en cómo el gran negocio del catolicismo es tener uno solo, dividido en como 400, ¿no? Como un Oxxo con 25,000 sucursales, pero un solo negocio. En fin, el chiste es que en este, ¿cómo se puede decir? En este divertimento que yo propuse en el cuento del que hablas, que es el que le da justamente título al libro, hay una persona, hay un hombre que tiene la capacidad de hablar con los gatos. Y más que de hablarlos, de entender lo que dicen, pues, ¿no? Entonces, él se alquila para hacer eso. Parece algo chusco, parece algo exagerado, pero pues eso lo estoy proponiendo en un mundo en el que existen los spas para perros y los hoteles para mascotas y las bolsas de $25,000 para cargar al poodle. Entonces, realmente es chusco, no sé, se me hace que hasta puede pasar por ya ni siquiera por realista, sino por pichicato, así no me quedé corto. Y el personaje de Agatha hace mucho mofa de eso, pues, ¿no? Dice que le cae muy gordo un mundo en el que la gente le confiera esta divinidad o esta especie de monarquía o majestuosidad a los gatos. Y es muy curioso porque a la vez te remontas a historias como la del Imperio Egipcio y te das cuenta que el gato tenía esta misma primacía. Pues algo tienen los gatos que controlan al humano como civilización y como ente desde hace mucho tiempo. El internet es el imperio de los gatos, pues no todos los memes tienen que ver con gatos y los GIFs y los stickers y demás. El gato es como una presencia muy extraña que como que nunca se cuestiona.
Y acá en el cuento funciona como no un detonante para la trama, sino como un motivo. También esta cosa de la cultura pop en la que una mujer que decide quedarse soltera, inmediatamente se le dice, pues ya cómprate un gato, o cuántos gatos vas a tener, o es la loca de los gatos. Una cosa sí que tiene que ver como el gato, como un diploma de soltería eterna, ¿no? Como un diploma de contrato con la soledad, como un diploma no sé, esta cosa que a lo mejor en nuestra cultura es el cotorrismo o la quedación, no sé cómo decirlo. Y mientras tanto al hombre no se le dice tanto este rollo de los gatos, ¿no? Es como una cosa que tiene mucho que ver con la mujer, que por algún motivo decide no quedarse haciendo vida en pareja. Y dije, bueno, ¿por qué no jugar con esta idea? Me gusta mucho, me llama la atención, pero necesito algo más. Y entonces introduje a este personaje que lo que hace es que te permite tener una relación más profunda con tu gato. Y se me hace algo súper loco. Entonces jugué con esa idea. Siento yo que funciona al interior del relato y siento que además le da un grado extra de patetismo, pues, el que estés dispuesto a organizar todo un protocolo y toda una ceremonia para saber el nombre verdadero de tu gato. Además, en un mundo en el que los gatos tienen un nombre verdadero, pues, ¿no? Y tú le puedes poner Misifus o Silvestre o Garfield o el nombre que te tu gana, pero existe alguien que va y te dice, no, en realidad se llama Juan Carlos, él me dijo, y le gusta mucho comer salmón. Y dice que le bajes al mini split porque siempre lo tienes muy frío. Eso fue muy divertido. ¿Me vas a decir algo? Mande. Que si me ibas a decir algo, pero ya veo que sí. Eso fue muy divertido. No esperábamos, bueno, yo no esperaba este giro en el relato que te digo, comentamos y dices que también Mauricio comenta en la contraportada. Estábamos esperando algo relacionado, sí, con esta existencia y con el efecto Pigmalión, pero de repente nos damos cuenta que también el gato es parte de eso, ¿no? ¿Quién es el gato? No es Calcetines como tú le quisiste poner, él es Bernard. Él es casi una especie de descendiente del otro Bernard que echó y que tiene que ver con esos pods que pega por todos lados. Son esas casualidades o causalidades que rigen todos los relatos y que rigen también incluso el mismo título, que se ven satirizadas al final. A mí me gustó mucho. De hecho, el personaje Calcetines me parece maravilloso, aunque no haga nada, ¿no? Siempre se le está tratando de dar como una personalidad humana, ¿no? Hace esto porque yo estoy cocinando esto. Y para él, que yo le lea, por ejemplo, a Feijóo, es maravilloso. Y cuando le leo a Hagenbeck, no sé, tiene esas reacciones. O sea, yo creo que es llevar al extremo esta concepción de quién eres a partir de la construcción de otro, ¿no? Y yo creo que fue muy buen ejemplo el gato. Incluso podría haber estado también en la portada, no lo había advertido. Se nos fue el tiempo, como siempre. Va el tiempo, no me había dado cuenta. Creo que alcanzamos a leer todos los comentarios. Gerardo, soy muy feliz por esta presentación. Ojalá que ya para el otro año podamos hacerla en vivo y que después de eso haya una fiesta muy grande. No sé, te iba a hacer otras preguntas más relacionadas con los talleres, consejos para escritoras, pero ya no nos queda tiempo. Seguramente en 3-4 días tendremos otro en vivo y podremos hablar de eso, ¿no es cierto? Personas, ya es el último de mi parte. Muchas felicidades otra vez por el viaje con Nitro. Estoy muy orgullosa de ti. Estoy segurísima que el libro se va a vender muy bien, que te va a ir muy bien en la Feria del Libro virtual, en tu presentación. Creo que va a ser una presentación con Oscar, ¿verdad? Con Oscar Alarcón y con los de Neotrava, ¿no va a ser? No, y no con sabes. JL Chigo. Con Chigo. Es con Neotrava, con Chigo y con Neotrava. Ajá. Gracias por la charla, dice Ulises. Gracias por escuchar, Ulises. Y Manuel Méndez, como que iba a poner algo, pero no se puso. O sea, se ve en blanquito. Gracias al instituto. Creo que cuando mandan emojis. Creo que es cuando mandan emojis que sale así en blanco el espacio. Ah, sí, nosotros no podemos ver emojis porque estamos desde la plataforma esta de StreamYard. La Cristel, vamos a extrañar esas presentaciones dobles. Yo también. Esperemos que pronto tengamos más libros para publicar, más presentaciones. Sé que te va a ir muy bien con eso, sé que te va a ir muy bien con Nitro y con este nuevo alcance, ¿no? Que es como súper merecido. Gracias al Instituto Sonorense de Cultura, a este festival Otoño Literario, que creo que está yendo muy bien. Me han gustado bastante las presentaciones.
Gabriela Galás, felicidades a Gerardo. Gracias, Gabriela. Pues nos seguimos viendo en estos días. Creo que tú tienes todavía otra participación en el otoño literario, no lo sé. Creo que no, ¿eh? Creo que no. Ah, bueno, pero nos estamos viendo en algún otro festival y si quieres avisarnos cuándo va a ser tu presentación en la Feria del Libro Internacional, en la FIL. Sí, es el domingo. El domingo a las, bueno, si están en Sonora, a las 6 de la tarde, si están en el centro del país, es a las 7. Muy bien. Ahí les voy a poner el link. Ya está el link en mis redes sociales, creo, si no lo voy a poner ahorita. Sí, es el domingo, este domingo 6 de diciembre, con la gente de Neotrava. Mande. Sí, tenemos una cita entonces a las 6 de la tarde, ¿no? Para ver qué va a ser la presentación también del efecto Pigmalión, la segunda. Dice Juan Pablo Torres, felicidades, Gerardo, esperando leer el efecto Pigmalión el 16 de diciembre, así será. Tienen que encargarlo desde ahorita para que les llegue ese día. Manuel Méndez, mejor que no se miren los emojis, no sabemos qué puso. Cuquita Vilés, muy interesante la charla, felicidades y éxito. Muchas gracias, Cuquita. Gracias a todos, nos despedimos por cuarta vez, quisiéramos seguir más tiempo, pero pues creo que hay otra actividad después de esto. Gracias a Otoño Literario y a todos ustedes, Gerardo, un placer, como siempre. Muchas gracias, un gustazo. Gracias a todos, el libro ya está disponible para compra, los envíos empiezan el 16 de diciembre. Ah, ok, perfecto. Bye, bye. Bye, gracias.